No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Señores, estamos de vuelta en su programa No se diga más. Gracias por el honor y el placer de su compañía. Y entramos ya a la segunda hora de programa y tenemos con nosotros un invitado super archi mega extra hiper ultra macro rete contra mega especial. Está con nosotros el señor Ulises Jauregui Asa. ¿Lo pronuncié bien? Muy bien. Mira, atención, Olga, que es un profesor investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. El origen de ese apellido dicen que es vasco. Sí, sí. Vasco, bien cerca de la región de Navarra, ¿no? El País Vasco. Correcto. ¿Sabes qué? Vasco, aquí en el sur se decía, ahí está fulano hablando vascuencia. Vascuencia. Es porque los últimos asentamientos europeos, viene de ahí. un poquito de historia. Un poquito de historia para que Cultura aprendan. con sabrosura. Que ustedes son muy jóvenes. Los últimos asentamientos europeos emigraron muchos españoles, esa zona de la región vasca, del País Vasco, y de Sevilla, esa zona del sur. Por eso cantan cantaditos algunos. Pero la gente, el vasco tiene su idioma. Entonces, el sureño no entendía al vasco. Y entonces, ¿qué es lo que está? Se está hablando vascuencia. Y de ahí es que viene la vascuencia, porque es del vasco, cuando se asentaron en esa zona del sur lejano, de Asua, San José de Ocoa, toda esa zona. Bienvenido, Ulises. Gracias. Este es su programa. Vamos a hablar de un tema muy importante, y es que INTEC y también una universidad de verdad, ¿eh? Una universidad de verdad. También coordinador del doctorado en Ciencias Ambientales y del Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre el Sargazo. Presentan resultados preliminares de biofertilizante líquido de sargazo para uso en agricultura. Por fin vamos a encontrar qué hacer con el sargazo. Cuéntenos usted, Pasó Ulises. la primera prueba. ¿De qué trata esta primera prueba? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Sí, bueno, a ver, les cuento muy rápido. No, tómese su tiempo para que las personas entiendan. Como ustedes saben, el problema del sargazo se ha convertido en algo serio para todo el Caribe desde el año 2011, que llegaron las primeras afluencias masivas a nuestra zona geográfica. Al principio se pensaba que era algo temporal. ¿Qué lo produce para comenzar? Y ya hoy se tiene una hipótesis bastante confirmada de que la causa de este fenómeno está precisamente en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la deforestación del Amazonas ha ido provocando un cambio de uso de tierra para convertir zonas que eran de selva o de bosque a tierras agrícolas, y por tanto agricultura intensiva, uso de fertilizantes, nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, que son muy solubles en agua. Con las lluvias pasan a los ríos pasan al mar. Entonces ha provocado un fenómeno de contaminación del mar, por un lado. Por otra parte, el aumento de la temperatura, cambio climático, calentamiento global, aumento de las temperaturas del mar, y esto se ha convertido en un caldo de cultivo, literalmente hablando, para el crecimiento de estas algas pardas. Claro. Algas pardas que siempre habíamos tenido en pequeñas cantidades, porque no olvidemos que al norte, hablando un poco de historia, Cristóbal Colón en su viaje a las Américas describió el mar del Sargazo, que es un ecosistema estable contenido por corrientes marinas, pero en este caso no, porque esto se ha situado entre África y la zona este de América, y ahí hay una zona de confluencia de corrientes. Por tanto, en el momento del año que esas corrientes suben hacia nuestra zona geográfica, entre aproximadamente marzo-octubre, pues nos traen este nuevo vecino, este nuevo inquilino, que ha provocado serios impactos al turismo, a la pesca fundamentalmente, y, como es lógico, también impactos ambientales a los ecosistemas costeros. Pero a su vez, este sargazo es una biomasa que, si somos capaces de utilizarla, tenemos en nuestra mano una materia prima de la cual podemos sacar provecho. Y por tanto, el reto hoy, ¿cuál es? Convertir lo que hoy es un problema ambiental en una oportunidad para el desarrollo sostenible. Esa es la gran meta que tenemos que hacer y la que tenemos que tener. Buscar la forma de sacar de esto un provecho. Todo ese sargazo que sacan, que extraen del mar, y obviamente acumulan en las orillas, las costas, que a los 2 o 3 días se descompone, expide un mal olor. La gente a veces nos dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ahí vienen las especies donde se reproducen esas especies, y los peces desoban porque se alimentan de eso mismo también, y cuando llegan al mar el salitre y el sol, pues entonces las descompone. Ese es el mal olor. Eso podía provocar también
diezmar, eso podría diezmar la producción de especies marinas y obviamente la pesca reducirla considerablemente. Bueno, el sargazo cuando viene en el mar, que viene en forma de balsas, es desde el punto de vista para los sistemas marinos es beneficioso, porque imagínense, es una zona de un poco de sombra, el agua ahí está un chin más fría, es a su vez alimento para pequeños peces, y los pequeños peces son los alimentos de los grandes peces. Entre los trabajos que hemos hecho es precisamente ir a ver con los pescadores el impacto del sargazo para ellos. Y hay un elemento negativo: cuando el sargazo llega a las costas, le impide a los pescadores salir a pescar, daña sus medios de pesca, pero todos coinciden en que cuando salen a pescar en la zona que hay sargazo, aumenta la productividad de la pesca. ¿Por qué razón? Porque vienen incluso especies de peces grandes, algunas que no son de las comunes de nuestra zona geográfica, porque, repito, pez pequeño se alimenta del alga, el pez pequeño después alimenta del mediano y el mediano del pez grande. Recuerden aquello de que el pez grande se come al chiquito. Claro. Y esto aquí ocurre eso aquí en el país. Ocurre actualmente, y los pescadores incluso nos dicen, los pescadores nos dicen de que es una oportunidad para ellos en cuanto a la calidad por peso de los peces que obtienen. Mientras está como forma, repito, de una balsa en el mar. Cuando ya llega a la orilla, ¿qué es lo que sucede? Ya él sale de su medio natural y empieza, como usted decía, a descomponerse. Si no sacamos el sargazo y lo ponemos a secar al sol, ese sargazo que llega a la orilla, con el impacto de la humedad, hay microorganismos presentes que son los que participan en su biodegradación. Totalmente. Y ese olor que sentimos fundamentalmente es la formación de lo que se conoce como sulfuro de hidrógeno. Y de hecho puede ser tóxico, para mujeres embarazadas. Que de hecho es un elemento que es tóxico. El sulfuro de hidrógeno, cuando entra en contacto con el aire, con la humedad de nuestras vías respiratorias, pues forman lo que se llama el ácido sulfídrico, ¿ok? Y ese olor desagradable, no, fuerte, recuerden azufre, el azufre es el mismo, ese olor que sentimos cuando un huevo se pudre, pues es ese mismo olor, porque son compuestos mercaptanos, productos sulfurados que dan ese olor desagradable. Entonces, ¿cuál es el reto? Primero, recoger el sargazo preferiblemente en el mar para que no llegue a las costas y no las afecte. Con unas biobardas flotantes. Exactamente, se han establecido unas barreras. Hay que decir que hoy República Dominicana es uno de los líderes en el tema de instalar barreras y recolectar el sargazo en el mar. En el país hay 2 empresas, está Alganova y está SOS Carbon. SOS Carbon, que es del hijo del ministro de Industria y Comercio. Correcto. Andrés Bisonó es el presidente de la empresa. Y esto por una iniciativa que hay que decirlo que inició la Fundación Punta Cana. Las primeras barreras en el país las hicieron la Fundación Punta Cana, hecha con elementos rígidos y que son muy funcionales, y todavía hay muchas de ellas instaladas. Y eso protege al sistema costero. Pero además, para que realmente sea eficiente, usted tiene que recoger el alga. Sí, porque si no, lo que está haciendo es trasladando el problema de la costa hacia la primera línea de mar. Les decía que hay una política además establecida por estos grupos empresariales que ellos se ocupan de la colecta del sargazo. Y ya cuando usted colecta el sargazo, si usted lo pone a secar al sol, ya usted tiene una fibra que se protege, no pudre, sino que lo que hace es seca. Y al secarla, esa fibra que nos queda se convierte en una materia prima de gran utilidad. ¿Tiene que ser al sol? ¿El secado puede ser en una máquina? No, puede ser en una máquina, puede serlo, pero va a ser más costoso. Tenemos la ventaja de que tenemos mucho sol. Para que tengan una idea, el sargazo prácticamente en 3-4 días de secado al sol seca completamente. El sargazo tiene más de 85% de agua prácticamente. Es decir, eso es otra cosa. Desde el punto de vista de negocio, es mejor que usted seque el sargazo antes de moverlo a su destino, porque si no, lo que está moviendo es agua. Sí. Y en la gran mayoría de las aplicaciones es necesario que el sargazo esté seco. Para su conservación, una vez seco, usted lo puede conservar un año, 2 años, porque es una fibra, precisamente, es una fibra, y en la que están contenidos una serie de nutrientes. ¿Cómo nace esa emoción de INTEC por hacer este tipo de investigaciones? ¿Es a solicitud de algunas de estas empresas o ustedes toman la iniciativa propia? Realmente las investigaciones que se han iniciado en el país han tenido 2 fuentes de motivación. Primero, la propia industria turística, que estaba obligada a resolver el problema para que nuestras playas sigan siendo un destino importante de turismo. Y ahí salió la idea de
buscar una primera solución. Después las universidades, con el espíritu que tenemos en las universidades de investigación, dijimos, bueno, esto es un problema que afecta al país, hay que buscarle una solución. ¿Incluida la UAS? Incluida la UAS. Hoy hay el 26 de enero de este año se creó un grupo interuniversitario de investigaciones del Sargazo, que lo conforman 8 universidades. Wow, mira qué interesante. INTEC, UAS, UNAPEC, UNIBE, UFEC, UNFU, ISA de Santiago de los Caballeros y la Pucamaima. Entonces, estas 8 universidades nos hemos unido ¿con qué objetivo? Con el objetivo de no duplicar esfuerzos, de aprovechar los recursos que tenemos en el país, que no son todos los que quizás tenga un país del primer mundo desarrollado, pero enfocarnos para potenciar las investigaciones y las aplicaciones de Sargazo. INTEC ya desde el año 2016 trabajó en su primer proyecto de Sargazo, proyecto que dirigió el doctor Omar Paino, financiado por Fondosit, para obtener a partir de Sargazo carbono activado. Esa es la primera aplicación. Ahí está el dinero. Ahí, exactamente. Y ahí hemos estado trabajando en el tema carbono activado desde el año 2016 hasta la actualidad. Todavía seguimos trabajando. Tenemos un proyecto ahora en colaboración con la Universidad de las Antillas de Guadalupe y otro proyecto con el Instituto de Investigaciones Aplicadas de Rouen en Francia. Hay otros usos que se le pueden dar al sargazo que también están en investigación, y de esto vamos a hablar luego de la pausa. No se muevan, seguimos en No se diga más. Señor Ulises, ¿cuál es, para ver cuál es el problema de raíz? El sargazo viene a nuestras costas. Nosotros vivimos esencialmente y prácticamente nuestra punta de lanza es el turismo. Los turistas vienen por la calidad de nuestras playas, pero las playas, los últimos años, desde la primera llegada que ya usted bien lo señala, se han visto prácticamente, y mire las cosas de la vida, viene prácticamente en verano, cuando es la temporada, nuestra temporada alta. Y de aquí viene la gran problemática de que hay meses del año en que no tenemos playas prácticamente. Muchos hoteles han tomado la iniciativa de recoger el sargazo, pero igual las playas no quedan igual. ¿En qué tiempo se pudiera ver una solución ya prácticamente definitiva para que nuestras playas puedan volver a estar tan limpias como desde el 2011 hacia atrás? A ver, si uno mira el ejemplo de lo que se está haciendo en la zona del este, Punta Cana, Bávaro, Vero Alto, donde, sobre todo en la zona correspondiente a Punta Cana, se han implementado las barreras. Esto ya garantiza por lo menos un porcentaje importante de limpieza de las playas. Porque hay que decir que estas barreras ayudan, pero no son 100%. No es la solución. Okay, porque además depende de las condiciones del mar, de las condiciones meteorológicas. Cuando hay mucho oleaje, a veces ese sargazo pasa. Por encima de la barrera. Pero hoy les decía, hay soluciones para recoger ese sargazo de un lado y de otro de la barrera. Donde la situación es más preocupante en el resto del país, donde no está esa fuerza del turismo, donde no se han hecho estas inversiones. ¿Tú te imaginas Pedernales, que por ejemplo hasta el momento no hay, se está construyendo y se está haciendo? Pero la zona por ejemplo, por allá por Pedernales, Playacán, que hemos estado, es desastroso. Es decir, la situación es seria y es una zona pesquera. Entonces hay que tener conciencia de que hay que extender estas aplicaciones, estos resultados que se han ido obteniendo en la medida de lo posible a todo el país, pero es que esto es caro, esto cuesta. Nosotros desde la universidad estamos trabajando también incluso vamos si quieren un momentico, les digo a los 4 formas en que nos estamos organizando. Estamos abordando el problema desde 4 ejes diferentes. El primer eje, el eje de monitoreo y predicción, es decir, estamos buscando saber por dónde va el sargazo y desarrollar modelos para decir a dónde va a llegar el sargazo, para podernos organizar, porque no tenemos todos los medios y todos los recursos. En este sentido hay un proyecto en INTEF financiado parcialmente por Fondosit, que está destinado a ser el primer nanosatélite de República Dominicana, que se va a utilizar precisamente para poder monitorear las manchas de sargazo. Hay un segundo proyecto aprobado este año que está trabajando en la parte de modelos y, como decía, además de INTEC, en la parte de modelación, está haciendo un trabajo muy fuerte el Centro de Investigaciones Marinas del UAS. También hay un grupo que está trabajando en la parte de modelación. El segundo eje es el tema de contención, colecta y disposición final. Es decir, quitar las barreras, recoger el sargazo
Y cuando hablo de disposición final es porque lamentablemente hoy al sargazo lo estamos viendo como un residuo sólido, como un desecho. Y por tanto hay que recogerlo y disponerlo de manera correcta en vertederos donde al final se va a degradar. Digo lamentablemente porque vuelvo a lo que les decía al principio, el sargazo es una materia prima de la que se pueden sacar muchas aplicaciones. El tercer eje es en el que estamos trabajando muy fuerte todas las universidades, que es la búsqueda de aplicaciones. ¿Cuáles aplicaciones? Primero en agricultura, como fertilizante o alimentación animal. Y librarnos también de la exportación de fertilizantes. Que bastante caro le está saliendo al gobierno. Correcto, porque además estamos hablando de un fertilizante que es orgánico. Es decir, que desde el punto de vista de protección de los suelos, de aprovechamiento agrícola, es más útil. Ojo, los sargazos son bioacumuladores de metales pesados. Ahí está. Por tanto, hay que buscar una manera de hacer la formulación que nos garantice una seguridad a la hora de aplicar el sargazo en la agricultura o en la alimentación animal, porque no podemos traspasar un problema de contaminación a los suelos ni un problema de contaminación a los animales de lo que después nos vamos a alimentar, lo que podría provocar un problema de salud. No se eliminan los metales pesados. Bueno, de ahí, el procesamiento. De ahí el proyecto que nos trae hoy, que es el tema de la producción de un biofertilizante líquido. ¿Qué ventaja tiene este procedimiento? Un biofertilizante líquido, nosotros en el taller, cuando presentamos los resultados preliminares, explicamos que se obtiene un fermentador. Un fermentador es un tanque en el que usted añade melaza, otra materia prima nacional, que nos queda como subproducto de la industria azucarera. Usted añade melaza, usted añade agua, usted añade un poco de leche y yogur, sobre todo para aprovechar las bacterias lácticas que están presentes, que son las que van a degradar después la melaza y el sargazo. Usted añade sargazo, añade un poco de levadura, y en ese proceso ocurre una fermentación. ¿Qué es lo que pasa? Estas bacterias van a degradar, van a comer la pared del sargazo y van a permitir que algunos de esos nutrientes salgan al medio. Y el sargazo contiene unos polímeros, el alginato, que atrapa el metal pesado. Entonces los metales pesados en este proceso de obtención de biofertilizante líquido, no la hipótesis que teníamos, que además se demostró, van a pasar en muy pocas cantidades y algunos incluso no pasan a la fase líquida. Y hace que el biofertilizante líquido entonces quede con un contenido adecuado de nitrógeno, de potasio, de fósforo, poco paso de metal pesado. Los resultados nos demostraron que en ningún caso el contenido de metales pesados está por encima de los valores permitidos para uso en la agricultura, lo que es muy importante. Genial. Pero además estas algas pues tienen el contenido de otras biomoléculas que pueden funcionar como bioestimulante. Y este biofertilizante, este proyecto lo empezamos en noviembre. Muy importante decir que es un proyecto que hemos podido acometer gracias al financiamiento y el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la oficina en República Dominicana, que con mucho entusiasmo nos han estado acompañando todo este tiempo, no solo financieramente, sino en asesorías técnicas con expertos de la FAO en el área, en Roma, en la oficina central. Hemos tenido reuniones, intercambios con ellos, y obtuvimos el biol. El primer lote estuvo listo el 21 de diciembre, lo empezamos a aplicar en la otra componente importante del proyecto, es la Asociación de Bananeros Orgánicos de la Línea del Noroeste, Banelino. Muy interesante. Y empezamos a hacer estudios en 3 parcelas de Banelino. ¿Y cómo van? Cuéntanos si ya se está viendo la diferencia. Bueno, vamos allá. Empezamos en 3 parcelas. Son parcelas orgánicas porque el banano orgánico generalmente es el que más se produce ahí en correcto. La línea. Y además para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora porque hemos tenido que estar ahí en el campo con los productores. Banelino, ¿Qué extensión se está poniendo a prueba? No, a ver, nosotros ahora estamos trabajando en tres, porque el lote inicial fue un lote pequeño, fue un lote de 27 litros, el primer lote. Eso nos permitió en 3 parcelas diferentes probar en cada una 20 plantas de banano y compararla con 20 plantas de banano que siguen el tratamiento tradicional que usa Banelino, que produce biofertilizante líquido por otra vía, y tienen una planta inmensa de producción de biofertilizante líquido. Y entonces lo que hicimos fue comparar nuestro biofertilizante de sargazo con el biofertilizante que ellos producen. Los resultados se siguieron 3 parámetros fundamentales. Un parámetro, la emisión foliar.
yo aprendí, esto que voy a decir lo aprendí ahora en el proyecto, porque soy ingeniero químico y realmente el proyecto ha sido muy enriquecedor. Ustedes saben que el banano es un cultivo perenne. El banano dura prácticamente un año, son 7, 8 meses. Y la emisión foliar, para tener un racimo de banano, tienen que salir a la planta 32 hojas. Sale prácticamente una hoja por semana. Y al cabo de las 32 hojas que tenemos el racimo de plátano, que sale, que explota. Y entonces, lo primero hay que medir emisión foliar. Si usted logra que el tiempo de emisión de la hoja de plátano se acorte, usted va a tener más productividad, porque va a tener en la misma unidad de tiempo una mayor producción. Va a ser menos de 9 meses. Va a ser menos, va a ser 9 meses. Es como un acelerador de parto. Se puede hacer un plátano 7 mesino, por ejemplo. Sí, pero bueno. ¿Ok? Entonces, no vamos a decir que no es tanto el tiempo, porque usted puede acortar plazos, pero no de una manera tan intensa. Entonces, con respecto al primer indicador, que es la emisión foliar, hasta ahora, en las primeras 10 semanas de evaluación, hemos demostrado que prácticamente los resultados del uso de un biol y el otro son muy similares. Ligeramente el biol de sargazo es un chin mayor, pero todavía, hablando en términos estadísticos, las diferencias no son significativas. El segundo criterio importante es la contención de una enfermedad que ataca al plátano, que es la cigatoca negra. ¿Ok? Y una de las ventajas de los bioles es que como los bioles no solo son ricos en nutrientes, sino que tienen microorganismos. Estos microorganismos que contiene el biol de manera natural van a eliminar la enfermedad. Pero qué bien. O sea, que cura, tiene propiedades curativas. Exacto. Entonces, pudimos apreciar, porque además usted ve, aquí como que se mide esto usted por cada hoja de plátano donde usted está presente la cigatoca, son unos punticos negros, se hace un conteo. Si usted pasa de 300 conteos por hoja, ya tiene que aplicar un pesticida porque la enfermedad entra en etapas de riesgo. Si usted se mantiene por debajo de ese nivel, no hay problema porque tiene contenida la enfermedad. Hay como un equilibrio microbiológico en el sistema, ¿ok? Entonces lo que logramos, o que comparamos, que con un biolo con el otro, de igual manera hay una buena contención de la enfermedad. ¿Y dónde está el tercer parámetro donde ya el sargazo sí dio mejor resultado? En uno que indica desarrollo, que es el diámetro de la planta, lo tercero que se mide. Bueno, pues la medición de diámetro de la planta, que al final más diámetro, más altura, más calidad del fruto, del racimo, más cantidad de unidades, mejor tamaño del plátano, del banano. El tronco de la mata. El tronco de la mata. Entonces, ya ahí sí, el valor promedio al comparar en las 3 parcelas, dio que el crecimiento del tallo con respecto al biol que produce Vandelino mejora entre un 12 a un 47%. Mucho. Sí, es importante. Sí. Es decir, de los 3 parámetros, 2 indicadores de calidad fueron similares, ya en tamaño del tallo es mayor. ¿Qué hay que esperar ahora? El estudio tiene que seguir. La buena noticia, ya empezamos a producir 2 lotes de 1 metro cúbico, ya estamos entrando en la escala industrial. La escala máxima de producción por reactor que tiene Vandelino son reactores de 4 metros cúbicos. Y vamos a seguir el estudio hasta pero para lograr todo eso, supongo que hubo primero un debate científico de todas las universidades en conjunto y luego buscar una reacción terminada ya, ¿no? Para saber, vamos a aplicar esto. Pero todo eso tiene un costo, ¿sabes? Sí, claro. Yo supongo que recolectar el sargazo, aplicar los procedimientos químicos, todo eso. ¿Alrededor de cuánto? ¿Eso se mide por tonelaje? ¿O cómo se mide, por ejemplo? Porque, repito, tiene un costo que al final quizás salga más barato que los fertilizantes normales que se está acostumbrado a aplicar aquí en los cultivos agrícolas. A ver, el costo, en el caso del biol de sargazo con respecto al biol que se produce en Vandelino, el elemento adicional de costo que hay que tener en cuenta es sobre todo el tema del transporte del sargazo, de transportarlo desde la zona costera hasta la zona donde se produce el biol. Yeah. Nosotros en estos momentos ya terminamos la etapa de factibilidad técnica, estamos procesando resultados y nos queda pendiente, como les dije, por eso son resultados preliminares, porque los resultados que publicamos son a 10 semanas, queda pendiente llevarlo a 8 meses. Vamos a una pausa y volvemos con este interesantísimo tema. De los costos, lo que tiene que ver y de lo importante es el transporte de esa biomasa del sargazo hacia la planta donde se va a hacer el biol.
¿por qué no construir la planta cerca de la costa y eliminar prácticamente el costo de transportación? Correcto. A ver, nosotros en el proceso ya desarrollamos un proceso tecnológico. Dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para decir que la formulación y la asesoría técnica para la producción de biol está disponible de manera gratuita en INTEC. O sea que yo soy un empresario, por ejemplo, busco donde ustedes la fórmula y me pongo a producir. Correcto. Usted puede, no hay patente porque esto es un proyecto de bien social, y eso era una de las condiciones que se estableció con la FAO. Es decir, el producto, el día del taller presentamos el manual, un manual que igualmente una versión de trabajo que está en fase de revisión para su impresión final. Ese manual va a estar en manos de los interesados de manera gratuita, y se explica cómo producir el biol y cómo aplicar el biol. ¿Quién regularía vamos a invertir, a los interesados? ¿Regularía entonces el Ministerio de Agricultura para asegurarse de que están cumpliendo con todos los parámetros que ya muestra el estudio? El Ministerio de Agricultura, la responsabilidad sería precisamente una responsabilidad de control. Exactamente. Y nosotros, como para aplicar un producto en agricultura, tiene que cumplir con ciertas normas. Ya les explicaba que la evaluación preliminar que hemos hecho nos muestra que sí, que el producto cumple con las normas para uso agrícola. Ahora, en cuanto a qué es mejor, construir una planta cerca del mar, donde está el sargazo, o cerca del productor, para darles una idea, para producir un metro cúbico de biol se requieren entre 70 y 80 kilogramos de sargazo, y el resto es melaza, agua y los microorganismos que participan. Por tanto, fíjense que hay un mayor contenido de volumen de líquido que del propio sargazo. Sí. Nuestra opinión es que hay que tratar de construir la planta cerca de un consumidor. Entre los intereses posibles del propio producto está el uso después en jardinería. Por tanto, quizás valga la pena construir una planta de biol, quizás, no sé, en Verón, en la zona de Punta Cana. Para suplir a los hoteles. Suplir a los hoteles, para suplir a la agricultura familiar de esa zona. Claro. Porque debo decir que el proyecto se hizo con un enfoque de apoyo a agricultura familiar, porque Bernalino precisamente es una asociación de muchas pequeños productores, que ellos lo que se encargan es de unirlos, de ayudarlos para garantizar un producto de calidad y su comercialización. Pero el enfoque, precisamente los fertilizantes orgánicos son muy buenos para el uso en agricultura familiar, en cualquiera, pero en agricultura familiar. Sin duda que el aumento en los precios de productos industrializados y productos del agro que se producen incluso aquí en República Dominicana se han visto subiendo, han sido afectados ha afectado el bolsillo de la gente aquí en República Dominicana, pero yo creo que en el mundo entero, sobre todo aquí. Entre esos productos, los productos agroquímicos, los fertilizantes, por ejemplo, con esta producción de estos fertilizantes, podrían bajar los fertilizantes podrían bajar también, y eso obviamente, de paso, que se sienta en los productos del agro que se producen aquí en República Dominicana también, porque si hay más fertilizantes, entonces las otras compañías que producen también van a bajar los precios, y eso al final habría una baja en los productos que esos fertilizantes impactan en la producción agrícola. Eso podría en el futuro mejorar además de mejorar la calidad de la producción, también abaratar los costos. Yo no soy experto en temas de mercado, pero mi opinión al respecto es que no necesariamente va esto a implicar que haya una baja en los productos, en los agroquímicos, porque hoy la industria agroquímica está muy afectada por el tema de los costos del petróleo, de los costos energéticos. Recordemos que las empresas agroquímicas de alta escala son altas consumidoras de energía. Entonces, va a ser un elemento de competencia, y yo parto del principio de que sobre todo el enfoque orgánico, el enfoque de desarrollo sostenible, amigable con el medio ambiente y de protección para nosotros, porque hay dos elementos. Estamos hablando de agroquímico desde el punto de vista de fertilizante, pero está el agroquímico desde el punto de vista de pesticida, que esos sí son compuestos tóxicos, que afectan el medio ambiente, que pueden hacer mucho daño al medio ambiente. Y como les decía, el biol, por la parte que le corresponde al contenido de microorganismos, empieza a realizar un control biológico de manera más natural. Porque otro de los elementos que evaluamos en el estudio es cómo se afecta o no la calidad del suelo.
Y por ejemplo, en el conteo que hicimos de microorganismos en el suelo, en presencia de actinomicetos, de bacterias y hongos, se mejora la calidad del suelo. Un suelo vivo, porque eso es otra cosa, ¿eh? Un agroquímico, un pesticida, no solo va a afectar a una determinada plaga, sino que va a afectar a prácticamente toda la biota que vive en ese suelo. ¿Ustedes tienen pensado seguir desarrollando investigaciones? Porque, por ejemplo, hemos visto en casos en México, están utilizando el sargazo para construir ladrillos para casas de bajo costo. Para zapatos también. Para zapatos. Veo ahora que nos manda nuestra productora Olga, la tan eficiente, de que en Jamaica están haciendo sargazo para alimentos, lo están convirtiendo en alimentos para animales y para cosméticos, que eso también sería el boom de, voy muy rápido. Les decía que aquí en las universidades estamos asociadas, por ejemplo. Una de las aplicaciones de sargazo es en el tema de energía. En ese sentido, UFEC, UNAPEC, han estado trabajando en un proyecto hace varios años para la obtención de biogás a partir del sargazo. Para cocinar. El biogás no solo para cocinar, sino como fuente directa para obtener energía eléctrica. Ya han logrado resultados positivos a una escala piloto, y conozco de que hay un proyecto para tratar de implementar la primera unidad productora de electricidad a partir de biogás. Así que en esto UFEC y UNAPEC podrán invitarlos, pueden hablarle o sea, en más detalle. Va a bajar la tarifa en mi casa próximamente. Bueno. Yo sé que los temas económicos sería lo ideal. Sería lo ideal. Entonces, eso por un lado. INTEC está trabajando en otros proyectos. Estamos trabajando precisamente con nuestros estudiantes de ingeniería industrial. Hay un proyecto que están trabajando en biobloques y ladrillos a partir de sargazo, siguiendo el ejemplo que en esto los más avanzados son los mexicanos. Se hizo ya un primer intento y ya se logró aislar. Tuvimos los primeros gramos de alginato. El alginato es un polímero natural que contiene precisamente ese sargazo, del cual después podemos obtener bioplásticos. En un taller que hubo recientemente en Punta Cana, auspiciado por la Embajada de Inglaterra y por el grupo SOS Carbon, ya la unidad de investigación de SOS Carbon presentó el primer biopolímero obtenido a partir de sargazo, en colaboración con una empresa, si no me equivoco, extranjera. Después en INTEC también estamos trabajando en un tema muy importante que es el uso de la fibra. Nuestros estudiantes de diseño están trabajando en el uso de la fibra para obtener carteras, souvenir, para combinarlo con otros materiales como polímeros y cementos para obtener objetos utilitarios. Se presentaron los resultados en la Design Week de Santo Domingo hace unas 3 semanas, y además esto tiene un elemento social muy importante. ¿Por qué razón? Nosotros el proyecto, por ejemplo, hablábamos del proyecto en las zonas pesqueras. No olvidemos que en las zonas pesqueras, las comunidades pesqueras, tiene trabajo el pescador, y en ocasiones su familia, sus hijos o sus esposas no tienen trabajo. El hecho de que ahí tengamos sargazo, se saque el sargazo, se seque, tengamos una fibra, tenemos una fuente de trabajo para el desarrollo de artesanías, de manualidades, al que se puede vincular y crear trabajo para las mujeres de esas zonas. Excelente. Este es un proyecto que estamos también buscando forma de que nos financien para salir a ejecutarlo. Atención al Ministerio de la Mujer. Pero ya nuestros estudiantes de diseño han trabajado en las primeras propuestas con resultados muy bonitos, muy interesantes. Sí, vamos a convertir el sargazo en una materia prima también para el desarrollo de nuestra cultura, porque las manualidades, la artesanía también es una forma de una expresión cultural. Y es una expresión social importante. Es decir, para INTEC no escapa de la mano el tema social. Nosotros tenemos un área de ciencias básicas y humanidades, un centro de estudio de la mujer, de género, donde se atiende especialmente el problema del desarrollo integral para las mujeres, y por tanto la visión que estamos teniendo del problema es lo más integral posible. A mí, Ulises, me parece de verdad increíble que se esté tomando estos proyectos tan importantes que son de investigación, de ciencia, y que se estén enfocando en la gente, en lo social. Y en ese sentido, me gustaría saber desde tu perspectiva como investigador, ¿cómo va la República Dominicana en ese aspecto? ¿Y cuáles son esas demandas que ustedes han podido o que tienen, y que ustedes creen que con voluntad del Estado y de otras organizaciones pueden quizás avanzar mucho más? Yo pienso que al César lo que es del César.
y esta pregunta te la va a responder mejor, yo pienso que pueden invitar a nuestra coordinadora del Centro de Estudios de Género, que son los expertos en el proyecto, pero sí, es muy importante. No podemos olvidarnos, y ese sí es un principio en INTEC. Las investigaciones, nosotros de hecho somos, el nombre lo dice, un instituto tecnológico, tenemos que lograr que los resultados que obtengamos en la investigación salgan a la calle, se apliquen. El país necesita de un desarrollo tecnológico propio. Claro que necesitamos fortalecer la innovación, porque la innovación implica crecimiento económico, pero implica crecimiento social. Claro, y crear un tema que era un problema en soluciones como lo están haciendo ustedes. Correcto. Entonces sí, cuando vemos los proyectos, esa es otra ventaja que tiene INTEC como universidad. No tiene solo un área de ingeniería, sino tiene un área de salud, tiene un área de ciencias básicas y ambientales, tiene un área de ciencias sociales y humanidades. Eso nos permite armar proyectos con una visión integral, con grupos multidisciplinarios. Excelente. En donde hay un ingeniero, donde hay un matemático, donde hay un biólogo, una socióloga, una químico. Es decir, esto hace que los proyectos sean más ricos. INTEC, de hecho, por ejemplo, es la universidad en este momento del país que tiene más patentes, 12 patentes, las dos últimas se concedieron hace poco. Qué interesante, de verdad. Eso también es un enfoque en el que las universidades del país tenemos que seguir avanzando. El desarrollo de que las universidades sean centros de creación de unidades de emprendimiento, claro, de spin-off, de startups, de creación de nuevas empresas. Y sobre todo proyectos como este que estamos hablando del Sargazo necesitan necesariamente de una vinculación con el sector privado, de un apoyo del gobierno para que se creen fondos, se hagan préstamos a los emprendedores que van en el futuro a asumir esa producción. Hoy yo pienso que en el país esa es la primera necesidad. Es decir, crear posibilidades para que se creen empresas que introduzcan estos resultados que estamos teniendo en la investigación. ¿Cómo usted cree que se podría hacer esa integración? Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio tiene esas cápsulas de emprendimiento. ¿Y cómo pudiera ser esa integración entre el sector gubernamental con los emprendimientos que se están dando en las universidades, por ejemplo? En tu pregunta está la respuesta. Aprovechar esas oportunidades que el Estado da con las cápsulas de emprendimiento, con préstamos blandos, porque ese es otro problema. Hay que buscar la posibilidad de préstamos blandos. Ya, por ejemplo, al inicio del nuevo gobierno hubo una política de préstamos, tasa de interés cero en la agricultura, pues habría que buscar tasas de interés interesantes de préstamos para que los emprendedores, los comerciantes, se dediquen o puedan realmente desarrollar estos procesos. Ulises, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy edificante esta conversación. Me apasiona el tema. Y de verdad lo que me sorprende mucho es que las universidades hayan tomado esta iniciativa y ojalá pueda también mantenerse esta unidad entre las universidades para investigar muchísimos otros temas. Y sobre todo con ese elevado debate científico, que es importante en República Dominicana. Así es. Buenísimo, buenísimo. De verdad que deberían darle atención, diputados, ustedes que viven dando reconocimiento por ahí, reconocimiento al mérito, al trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias y estamos aquí a su orden. A ustedes igualmente dispuestos a venir, no yo, cualquiera de mis colegas que hagan falta para que vean lo que estamos haciendo y poder contribuir a lo más importante, que es el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Excelente. No se diga más. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.